¿Qué tal, developers? En esta ocasión vamos a hacer un video de cómo realizar un login. Es decir, el login es este módulo de cualquier sistema que tenga una seguridad mínima que te permite ingresar a él simplemente si tienes las credenciales. En ese caso, vamos a realizar este video en tres partes. La primera es el diseño, el cual lo voy a hacer con Windows Forms, pero no te me desanimes, ya que no vamos a utilizar esa caja gris. Vamos a utilizar algo que te va a gustar. Y más adelante tú vamos cómo tú puedes darle vida a tu formulario de Windows Forms. Vamos a ver cómo programarlo, o sea, la lógica en sí. Y entonces esa lógica luego vamos a ver cómo conectarla a una base de datos de una manera muy sencilla, a través de el Entity Framework. Entonces vamos a comenzar. Vamos a crear un proyecto con Windows Forms. Hay dos tipos de Windows Forms. Para encontrarlos, vamos a seleccionar estas opciones. Hay tres partes: lenguaje, plataforma y tipo de programa. En este caso va a ser C Sharp. En plataformas vamos a poner Windows y en tipo de aplicación vamos a poner escritorio. Entonces va a aparecer estas dos, que es aplicación de Windows Forms y la misma abajo, pero con net.framework. Yo voy a hacer ese video con los dos, pero vamos a fijarnos en la aplicación de Windows Forms. Más adelante, en otros videos, podemos ver este con .NET Framework. Ese de Windows Forms está programado o hecho sobre el .NET Core, que es una librería que es compatible con otros sistemas operativos, no solo con Windows. Pero en esa ocasión es una aplicación de Windows. Muy bien. Le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle login tutorial. Perfecto. Vamos a crearlo. Vamos a dejarlo en 8.0. Perfecto. El programa que estoy utilizando es Visual Studio 2022 y cuando lo estés instalando debes agregar las siguientes, vamos a decir, funciones o características. Vamos a abrir el instalador. Bien, esta característica va a ser muy importante para nuestro proyecto. Bien, la cual va a ser la de desarrollo de escritorio.net y también la de almacenamiento y procesamiento de datos. Perfecto. Vamos entonces con la primera parte, que es el diseño. Como te dije anteriormente, no vamos a utilizar esta caja gris, vamos a darle un diseño más elegante, vamos a decir no más elegante, vamos a ponerle un diseño más a la vanguardia actual, que es el Material Design. Para esto debemos agregar una librería que se llama Material Skin. ¿Cómo lo agregamos? Pues vamos aquí al nombre de nuestro proyecto, aquí abajo de solución, vamos a darle clic derecho. Cuando le demos a clic derecho, vamos a buscar administrar paquetes de NuGet. Cuando le demos clic acá, aparecerá esta ventana aquí. Si te aparece en instalado, necesitamos ponerla donde dice examinar, que es esta opción de acá. Aquí buscas Material Skin 2, esta que va a aparecer aquí. Perfecto. Vamos a instalar, ahí está instalada perfectamente. Y ahora, para cambiar esta apariencia, toda gris, con los controles, vamos a decir que siempre se utilizan, por ejemplo, este botón, o este checkbox, o este label, todas esas cosas. Para ello, primero vamos a ir a nuestro formulario y vamos a darle clic derecho acá, luego en ver código. Vamos a cambiar la herencia que se realiza acá de ese form y vamos a escribir simplemente material form. Al principio aparecerá este error, pero si nosotros presionamos acá, vamos a ver, posicionamos nuestro cursor arriba del error y vemos este bombillo acá, ¿verdad? Eso lo que nos indica, ese icono, es posibles soluciones que le podemos dar. Que el mismo IDE, o sea, el Visual Studio 2022, nos da. Para ello vamos a darle clic aquí y vamos a darle clic acá, míralo acá, que se está agregando el uso de la librería, que es el materialskin.com. Presionamos acá y ya dejó de dar error. Ahora guardamos todo y si nosotros volvemos en ventana de diseño, este se verá diferente. Míralo acá. Los controles te van a aparecer en el cuadro de herramienta en una carpeta nueva llamada Material Skin, en el cual están los nuevos botones, los nuevos checkbox, también hay scroll bar, que se pueden utilizar para diferentes cosas, también están los switch o los sliders, o también los textbox con hint, también tenemos combo box, bien interesantes. También, déjame ver, checklist box, o sea, para introducir los checkbox. Yo creo que tenemos también radio button. Ajá, radio button también tenemos. Míralo acá.
unos tab controls, que se puede agregar un tipo de menú hamburguesa, que eso lo vamos a ver en otros videos más adelante. Y hay muchos otros controles que vamos a ver. Pero para ese tutorial vamos a utilizar solamente el de login. O sea, vamos a decir, vamos a utilizar controles como el textbox, los botones y algún que otro, vamos a decir, icono para poner esto más elegante, más bonito, ¿verdad? Perfecto. Nosotros necesitamos siempre una ventana que se llama propiedades, la cual debe de estar acá. Si no está acá, o sea, para ponerla aquí abajo del explorador de soluciones, nosotros podemos buscarla en la opción acá de ver, o sea, en la barra de menú, un botón que se llama ver. Aquí le vamos a dar y vamos a buscar propiedades, ventana de propiedades o simplemente F4 y te va a aparecer esta ventanita de acá. Vamos a conocer nuestra ventana de propiedades. En esa ventana de propiedades, como él mismo lo dice, se encuentran las propiedades del elemento que estemos seleccionando ahora mismo. El elemento que estamos seleccionando ahora mismo es form1, míralo acá el nombre, el cual vamos a modificar algunas cosas, como el Start Position. El Start Position es donde se va a posicionar la ventana cuando inicie el sistema. Lo normal sería ponerlo en el centro de toda la pantalla. Entonces vamos a cambiarlo de Windows Default Location a Center Screen. Ahora el sistema, cuando se ejecute, se va a abrir el login en el medio. Pero vamos a ponerlo como estaba por defecto para ver dónde se ejecuta. Muy bien, ven, se ejecuta a un lado. Eso se ve muy feo. Por esa razón, nosotros vamos a cambiar esa propiedad a Center Screen. Vamos a ejecutarlo. Bien, ahí se ejecutó en el centro. Ahora tenemos otras propiedades, como el texto, que vamos a ver acá de ese lado. Podemos poner login. O también hay otras propiedades, como la opción de Tab Control, que eso lo vamos a ver más adelante, para hacer menús más dinámicos. El Auto Size Mode, o sea, que se ponga grande o pequeño dependiendo del tamaño de la pantalla o de algunos otros elementos. El estilo del formulario, que hay varios, en los cuales está el status action bar none, o sea, que no tengan nada, que esté completamente sin nada. El action bar none es que solamente está preso acá y el nombre no está. También es el action bar 40. Ya después de aquí es el tamaño del action bar, que va aumentando. 40, 48, 48, 56, 64. Perfecto, ya eso sería eso. En ese caso yo voy a dejar el 40. Ahora vamos a agregar los controles que vamos a necesitar. Yo necesito un textbox, el cual voy a poner un textbox 2, que es este, que tiene sus diversas propiedades también, que es el nombre. Nosotros necesitamos tener en cuenta esta propiedad porque ya luego nosotros vamos a llamar a este objeto en el backend y necesitamos saber cómo se llama para identificarlo allá, para poder hacer otras modificaciones de él a través del código. Pero en ese caso, yo voy a tener dos, uno que es para la contraseña y otro que es para el usuario. En ese caso voy a poner el de usuario TXT, ¿verdad? Identificándome que es un textbox. O le puedo poner así mismo, textbox, usuario textbox, perfecto. O simplemente tbox o como desees. En ese caso voy a ponerlo tbox para que sea más corto. Lo del texto adentro podemos quitarlo, el text, la propiedad text podemos quitarla. Y este control box o text box, que es el material de hint, tiene una propiedad que se llama hint. El hint es lo que nos va a ayudar para decirle al usuario cuál es el dato que debe de ingresar ahí. En ese caso voy a usar, por ejemplo, usuario. Míralo acá. Este hint se va a ver de la siguiente manera. Míralo acá. Ya ven, usuario. Por ejemplo, Carlos. Míralo ahí. Queda perfecto ese hint. Bien, vamos a cerrar esto y vamos a continuar. Vamos a copiar esto para agregarlo ahí y hacer el de la contraseña. Vamos a ponerle de name, contraseña, tbox. Y donde dice text vacío, bien. Y en hint vamos a ponerle contraseña. Contraseña. Ahora vamos a agregar un botón que se va a hacer el de login. Vamos a también a ponerle un nombre que se va a llamar iniciar BTN para identificar que es un botón. El auto size, que es que él automáticamente se va a poner de un tamaño u otro. Y también debemos ver otra propiedad de este, que es el character casing, que es actualmente está en upper, o sea, en mayúscula, pero yo lo quiero en normal, para que demuestre cómo se ve realmente. Y luego el texto, vamos a poner iniciar sesión con su tilde. Ah, falta la N.
Iniciar sesión. Se dan cuenta, tiene ese tamañito. Nosotros podemos cambiar ese tamaño quitando el auto size, poniéndolo en falso. Y así podemos ponerle un tamaño del cual deseamos. Yo al lado de este voy a crear un botón para cancelar, porque aunque el usuario puede indicar que desea cancelar acá, yo puedo ponérselo aquí para que lo tenga cerquita. Es decir, que si él desea salir, él lo puede hacer aquí, no tenga que ir hacia allá a buscarlo. ¿Verdad que sí? Perfecto. Entonces ahora vamos a organizar esto en un lugar que quede bien. Puede ser acá. Y vamos a mover esto también. Ahora se preguntarán, ¿cómo podemos centrar todo eso de acá? Vale, vamos a primero cambiar esto de acá. Vamos a ponerle cancelar BTN. Y en texto, vamos a ponerle cancelar. Entonces, vamos a ver cómo podemos centrar esto. Voy a cortar con control y X y voy a agregar material carta. Además verán que se va a ver marchido. Lo voy a poner aquí y voy así entonces dentro de él pegar lo que necesite. Ahora lo podemos centrar. Para eso tenemos que seleccionar todo y vamos a darle aquí a centrar. Como se dan cuenta aquí, el botón de cancelar y otro se traspapeló y vamos a moverlo para que quede perfecto aquí. Ahora, también a este login se le puede agregar algo más, como un diseño aquí de ese lado, así para que no se vea tan vacío. Pero por ahora lo voy a dejar así. Vale, aquí ya estamos, la interfaz casi completa. Y para culminar, solo voy a poner aquí dos cosas. En la contraseña, que es una contraseña, si nosotros lo ejecutamos, nos va a aparecer que la contraseña se ve. Y nosotros no necesitamos eso que se vea, porque para qué deseamos que alguien que esté al lado del usuario se ponga a ver la contraseña. En el control textbox de la contraseña vamos a buscar la opción password chart y vamos a ponerle el asterisco, un asterisco o un punto. Ponerle en ese caso un asterisco. Ahora, si nosotros lo ejecutamos en la contraseña, aparecerá lo siguiente. Ahora bien, nosotros queremos agregar un botón para que el usuario pueda ver su contraseña en caso de desearlo, ¿verdad? La que va ingresando para ver si no comete errores. Vamos a poner esto un poco más hacia abajo. Ahí está perfecto. Y vamos a poner un switch que sea como ver contraseña. Vamos a ponerle en text, visualizar contraseña. Entonces lo tenemos ahí para que cuando el usuario lo haga así, pueda ver su contraseña. Vamos a mover eso un poco más hacia abajo para que no se quede más tan pegado de los textbox. Y vamos a también mover un poco esto abajo. Ahí se ve más o menos perfecto. Y eso queda a tu disposición, arreglarlo como deseas. Si deseas poner una imagen aquí para que se vea bien chido de la empresa que lo estés desarrollando, etcétera. Pero por ahora tenemos aquí. Voy a dejar estas así tal cual para en el próximo video agregar lo que es la lógica. Toda la lógica del programa, es decir, a través del backend. O sea, hacia acá. Vamos a parar aquí. Continuamos con el siguiente video.